Buenas noches. Innovación Jurídica les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos aquí presentes para llevar a cabo la conferencia virtual sobre el cálculo de la gratificación por fiestas patrias. En este sentido, nos complace dar la bienvenida al doctor Eddie Misare Conde, quien fue el ex decano del Colegio de Abogados de Junín, ex director regional de Trabajo y PE, abogado especialista en Derecho Laboral en ejercicio por más de 20 años y docente universitario en Derecho Laboral. Agradeciéndole de antemano la disposición y el interés de compartir sus conocimientos con nosotros. En esta ponencia, a la cual esperamos sea de su beneficio y agrado para cada uno de ustedes. Cabe precisar que las preguntas o dudas serán absueltas al final de la ponencia. Damas y caballeros, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Eddie Misare Conde. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Acá dispuesto a comenzar con esta disertación referente a las gratificaciones legales. Vamos a comenzar en primer lugar, a ver si me acompaña con los diapositivos. Vamos a empezar primero señalando en qué consiste la gratificación, ¿no? Debemos señalar de que, como tantas otras formas accesorias de remunerar, ¿no?, bonificaciones, asignaciones, también se encuentra la gratificación como una forma accesoria de remunerar a los trabajadores por la prestación de sus servicios, ¿no? Pero en este caso, las gratificaciones están precisadas en la ley, ¿no? Están señaladas en la ley. Son dos, ¿no? Se otorga por las fiestas patrias en el mes de julio y por la Navidad en el mes de diciembre. Seguimos a ver. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los orígenes, ¿no?, de la gratificación? En este caso vamos a hacerlo patética la fuente del derecho laboral, ¿no? Tiene como fuente la costumbre y los convenios colectivos. Es así que cuando se inicia el pago de las gratificaciones, se empiezan a otorgar como una liberalidad del empleador, ¿no? Posteriormente, esto de la liberalidad ya se viene a pactar, ¿no? Con el surgimiento de las organizaciones sindicales, ya viene a ser parte de convenios colectivos. Y entonces se va pagando paulatinamente, ¿no?, año tras año, estas gratificaciones que por extensión, al inicio era solamente por Pascua y Año Nuevo, pero ya por extensión se crean dos tipos de gratificaciones, ¿no? Una por fiestas patrias y la otra por Navidad. Ya en 1948 se emite un decreto supremo, ¿no? Un decreto supremo dándole fuerza de ley a estas gratificaciones, ¿no?, a través del decreto supremo del 24 de diciembre de 1948. Posteriormente, ya se promulga la ley 25.139, ¿no?, en 1989, regulando las dos gratificaciones anuales, ¿no? Y actualmente tenemos una ley que se promulgó el 2002, ¿no?, la 27.735, que es la que actualmente regula las gratificaciones legales, ¿no? Las que se pagan, como vuelvo a repetir, en el mes de julio y en el mes de diciembre. Entonces, esos son los orígenes, ¿no? Nace de una liberalidad de la costumbre, digamos, que es fuente del derecho, y posteriormente de los convenios colectivos, que también es fuente del derecho. Pasamos a la siguiente. Pasamos al siguiente. ¿Quiénes tienen derecho
a, esta, a, esta, a este beneficio, ¿no? Los trabajadores dependientes, ¿no? Aquellos trabajadores por cuenta ajena, aquellos que tienen empleador, pero que forman parte del régimen laboral de la actividad privada. Tenemos trabajadores, ¿no?, que prestan servicios del régimen laboral privado, pero no solamente en entidades particulares y privadas, sino también tenemos trabajadores de este régimen laboral privado dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos en los municipios. En los municipios tenemos obreros que están, cuyo régimen laboral es el de la actividad privada, ¿no? Igualmente, ya se ha establecido también, ¿no?, de que todos los obreros que trabajaren en el sector del Estado también están regulados por la ley de la actividad privada. Y así como tenemos en el Estado, también tenemos en las entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a RENIEC, ¿no?, SUNARP, SUNAT, Salud, Poder Judicial, son empresas del Estado en las que tiene trabajadores con el régimen laboral privado. Entonces, a estos trabajadores también les corresponde el pago de las gratificaciones legales. ¿Quiénes son los trabajadores que están excluidos, ¿no?, del beneficio de la gratificación? En primer lugar, están excluidos los trabajadores de la microempresa. Las microempresas son entidades con un régimen especial, ¿no? Son aquellas empresas que tienen trabajadores en un número limitado, ¿no? Se dice de que solamente hasta 10 trabajadores. Y en cuanto a su ganancia, a su rentabilidad, también se ha fijado un tope, ¿no?, de 150 UITs anuales. Estos trabajadores de la microempresa no tienen derecho a las gratificaciones legales, ¿no? Pienso que debe ser a fin de que estas empresas con poca solvencia económica puedan ir mejorando y creciendo, y se supone que en la medida en que crezca va a generar más empleo. También están excluidos los trabajadores que trabajan o han prestado servicios menos de 30 días. No, perdón, no son 30 días, es un mes, ¿no? Es un mes. ¿Por qué hablamos de mes? Porque debe ser calendario. No se computa, por decir, 30 días de que entró el 15 de febrero al 15 de marzo, sino debe ser el mes calendario. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, todo ese mes. Entonces, tienen que haber prestado por lo menos un mes de labor continua para ser merecedor en una parte proporcional de las gratificaciones. También existen otros prestadores de servicio, ¿no? Otros prestadores de servicio. Dentro de ellos podríamos señalar a los practicantes, ¿no? A todos aquellos que están comprendidos dentro de la ley de modalidades formativas laborales, ¿no? Están los practicantes, preprofesionales y profesionales. También están los pasantes, los aprendices. Todos estas personas que prestan servicios lo hacen a través de un convenio, pero no están calificados como trabajadores, ¿no? Por tanto, no están sujetos o mejor dicho, no van a ser merecedores de ningún derecho ni beneficio social. Igualmente, también hay otro grupo de personas que prestan servicios, ¿no?, bajo contratos civiles. En este caso nos vamos a referir a los locadores de servicios, ¿no? O a veces adoptan otras denominaciones,
Muchas veces le dicen trabajadores por órdenes de servicio. O muchas veces también le dicen trabajadores terceros, ¿no? Pero en suma es lo mismo, ¿no? Están regulados por el Código Civil. Tampoco son calificados como trabajadores y tampoco tendrán derecho a la gratificación, a las gratificaciones legales, salvo, ¿no? Y que puede ocurrir, y ocurre con frecuencia, de que a veces estos convenios que suscriben los trabajadores o los prestadores de servicios a través de modalidades formativas desnaturalizan. Se desnaturalizan a veces porque no se hizo bien el convenio o simplemente porque no se suscribió el convenio, o también se desnaturalizan por alguna causa sobreviniente, ¿no? En el desarrollo de la modalidad formativa. También ocurre con los locadores de servicios, ¿no? Los locadores de servicios igualmente son contratos civiles, ¿no? Y estos contratos y estos prestadores de servicios no tienen subordinación. Trabajan de manera independiente y a su real saber, pero ocurre que no se administra bien muchas veces este tipo de contratos y también se producen causas de desnaturalización del contrato de trabajo, del contrato de locación de servicios. Y la desnaturalización, tanto de los convenios, de las modalidades formativas, como la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, esta desnaturalización conlleva a que se conviertan en contratos de trabajo. Convirtiéndose en contratos de trabajo, entonces ya adquieren el derecho y podrían reclamar, ¿no? No solamente las gratificaciones, sino todos los derechos y beneficios sociales, ¿no? Que conlleva un contrato de trabajo, o sea, una relación laboral. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para percibir las gratificaciones? En primer lugar, haber prestado servicios mínimamente los 30 días, o perdón, el mes, ¿no? Si se trata de la gratificación de fiestas patrias, deben haber prestado servicios, ¿no? Por lo menos un mes dentro del primer semestre. Un mes dentro del primer semestre ya tiene derecho. Es un requisito. Ahora, si ha trabajado 2 o 3 o 4 o los 6 meses, entonces tiene una remuneración íntegra. Y el otro requisito es encontrarse efectivamente trabajando en la fecha del pago, ¿no? Y para ello hay que tener en cuenta que a veces el trabajador no está prestando servicios efectivos en la oportunidad del pago. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando el trabajador está haciendo uso de su descanso vacacional, ¿no? En otros casos está con licencia, con goce de haber, ¿no? En otros casos se podría encontrar el trabajador incapacitado para el trabajo, ¿no? O la trabajadora de repente está con una licencia por maternidad, ¿no? O cualquiera podría estar también en un descanso médico por un accidente de trabajo, que estos días, no estando en el centro de trabajo, pero se computan como días efectivamente laborados. Entonces, estos trabajadores sí van a percibir la gratificación tanto de julio como de diciembre. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el monto de las gratificaciones? El monto de la gratificación es equivalente a una remuneración íntegra percibida al 30 de junio, si la gratificación es de julio, y una remuneración percibida al 30 de noviembre, si la gratificación es por Navidad, ¿no? Ahora,
cuando queremos señalar este récord, podemos también precisar de que muchas veces no se cumple este récord, ¿no? Entonces, para esos casos, el pago es proporcional. Pero el monto de una remuneración íntegra es el que corresponde a una remuneración ordinaria, a una remuneración que viene percibiendo con concepto, no solamente el básico, sino la remuneración ordinaria. Una remuneración ordinaria está compuesta por la remuneración básica y otras asignaciones que lo recibe mensualmente de manera regular y principalmente que sean de libre disposición. ¿Y qué significa que sean de libre disposición? Que sea un dinero con el cual el trabajador no tenga que rendir cuentas de ese dinero. Como por ejemplo podría ser el viático, los viáticos, ¿no? En los que sí tiene que rendir cuentas. Pero si son dineros, son conceptos en los que el trabajador va a disponer, ¿no?, libremente de ese dinero, entonces forman parte de la remuneración conformante de la gratificación. Pasamos al siguiente punto. A ver, ¿qué pasa cuando la remuneración es variable? La remuneración, por regla general, se paga en dinero, ¿no? En dinero, y es un monto fijo. Por excepción, se puede pagar en especie. Una especie que podría constituir en alimentos crudos, en alimentos cocidos, ¿no? Pero que si es continuo, forma parte de la remuneración, ¿no? Y este monto, mejor dicho, el valor de esta especie, ¿no?, se calcula de acuerdo al precio del mercado y se suma a la remuneración para efectos de establecer un monto, una cuantía, ¿no? Eso es cuando se trata de especie. Y cuando se trata de asignaciones que se reciben a veces como un adicional a la remuneración, ¿no? Son variables, son imprecisas. Por ejemplo, podríamos hablar de las comisiones, ¿no?, de aquellos trabajadores que trabajan además de su sueldo básico, perciben unas comisiones, ¿no? Unas comisiones. Están generalmente los vendedores, ¿no? Aquellos vendedores que cuanto más venden, más ganan, ¿no? Y esas comisiones las reciben mensualmente. Entonces, estas también forman parte de la remuneración. También encontramos a veces bonificaciones, ¿no? Bonificaciones que se dan por productividad, ¿no? Por productividad, a veces asignaciones también, ¿no? Por causas relacionadas al trabajo, a la productividad. Entonces, todas estas adicionales, digamos, forman parte también de la remuneración ordinaria, pero como son variables, son imprecisas, porque a veces la comisión en unos casos es alta y en otros baja, entonces forman parte siempre y cuando, o a través de un promedio. Y las bonificaciones a veces se perciben bonificaciones, digamos, por asignación al cargo, ¿no? Me han encargado un cargo de mayor jerarquía y recibo una bonificación, ¿no? O en otros casos también recibo alguna asignación por algún concepto. O también podría darse el caso de que perciba también horas extras, ¿no? Trabajo en un horario extraordinario. El requisito para que estas asignaciones sean parte de la remuneración computable o que va a ser considerada para la gratificación es que los perciba en un semestre por lo menos 3 meses. No interesando
de que estos 3 meses sean continuos, ¿no? O sean discontinuos. Solamente la norma exige que lo haya percibido durante 3 meses en un semestre, en un periodo de 6 meses. Pasamos a la otra. ¿Qué es una gratificación proporcional? La gratificación proporcional es el pago de una parte de la gratificación, pero una parte de la gratificación que se computa al inicio de la relación laboral, ¿no? Al inicio de la relación laboral. Ya habíamos dicho de que la gratificación de Navidad se percibe por haber trabajado de enero hasta junio del año. Si trabajé los 6 meses, me toca el 100%. Pero a veces yo he iniciado, el trabajador ha iniciado su relación laboral, como pongo en el ejemplo, ¿no? Inició su relación laboral en mayo. ¿No? En mayo. Tuvo una remuneración o tiene una remuneración de 1.200 soles. Entonces, ¿le corresponderá la gratificación? Claro que le corresponde. ¿Por qué? Porque trabajó más de un mes. Trabajó mayo y trabajó junio. Entonces, le van a pagar la parte proporcional a esos 2 meses. ¿No? Es decir, si por 6 meses me pagan 1.200 soles, ¿cuánto me pagarán por 2 meses? Esa es la gratificación proporcional, ¿no? Es la que recibe en parte, pero como consecuencia, ¿no? O con relación a su fecha de ingreso. Pasamos a la siguiente. ¿Eh? ¿Y qué es la gratificación trunca? La gratificación trunca también, ¿no? Es una parte de la gratificación que recibe el trabajador, pero ya no cuando ingresa, sino cuando cesa, cuando es cesado. El trabajador es cesado antes de cumplir el récord de 6 meses, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, el trabajador cesa el 20 de marzo. No cesa el 20 de marzo de 2019. Tiene una remuneración de 1.200 soles. ¿Cuánto, por qué tiempo se le va a calcular la gratificación trunca? Como hemos dicho al inicio, tiene que trabajar meses completos, ¿no? En este caso ha trabajado el 20 de marzo. O sea, en marzo no es un mes completo, es un mes incompleto. Esos 20 días lo ha perdido. Entonces solamente le van a calcular, ¿no? Por el mes de enero y febrero. 2 meses. 2 meses igualmente. Se va a hacer el cálculo por esos 2 meses, ¿no? Son las gratificaciones truncas. Se va a calcular si por los 6 meses, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si por los 6 meses me pagan una remuneración, ¿cuánto me pagarán por 2 meses? Pero, como les vuelvo a repetir, las gratificaciones truncas son aquellas que se pagan por el semestre incompleto, pero al cese del trabajador. ¿Cómo se calcula las gratificaciones? Los trabajadores, con los trabajadores de la pequeña empresa, ya se sabe que la remuneración que se va a tomar en cuenta para el cálculo de la gratificación es la remuneración ordinaria, ¿no? Y todas las sumas que regularmente recibe. Entonces, los trabajadores de la pequeña empresa tienen un régimen especial, ¿no? Un régimen especial. En este caso, lo que establece la norma para aquellos trabajadores de la pequeña empresa es el pago del 50% de la remuneración base para el cálculo de la gratificación, ¿no? Igual ocurre con los trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar
también, ¿no?, perciben media remuneración como gratificación. Pero ambos reciben las dos gratificaciones, pero al 50%. ¿No? Y estas gratificaciones se pagan con las mismas características que tienen el régimen ordinario de la actividad privada, sino que se ve reducido. Con los trabajadores de construcción civil ocurre algo también bien peculiar, ¿no? Es bien, tiene una diferenciación. Las gratificaciones se calculan de manera diferenciada. Ustedes saben, ahí hay tres categorías de trabajadores, ¿no? El operario, el especialista, el peón. Bueno, estos tres trabajadores tienen diferentes liquidaciones, es decir, diferentes montos. Y va a depender también de la fecha del pago. Por ejemplo, cuando se va a pagar la gratificación por fiestas patrias, tiene un cálculo distinto a las gratificaciones de Navidad, ¿no? La norma establece que cuando se va a calcular la remuneración, o perdón, las gratificaciones de fiestas patrias, se toma como base el 40 jornales básicos, ¿no? Los mismos que van a ser divididos entre 7, es decir, de enero a julio, ¿no? Difiere con las gratificaciones de otros regímenes laborales, ¿no? Si bien es cierto, en la regla general es de enero a junio, pero en este caso, los trabajadores de construcción civil es de enero a julio, son 7 meses. Por eso es que los 40 jornales básicos lo dividen entre los 7 y lo multiplican por los meses que laboró, de enero a julio. Y el monto resultante es la gratificación que le corresponde, ¿no? Ahora, como le decía, los jornales varían, ¿no?, dependiendo de cada categoría de los trabajadores de construcción civil. Para la Navidad también ya no se calcula de julio a diciembre, sino de agosto a diciembre, por 5 meses. Igual, ¿no?, las 40 remuneraciones básicas, ¿no?, son divididas entre 5, los 5 meses que quedan, de agosto a diciembre, ¿no?, y se multiplica por el tiempo que ha laborado. Pero siempre considerando de que mínimamente debe haber trabajado un mes. Entonces, esa es una forma de liquidar, de calcular las gratificaciones de los trabajadores de construcción civil. Ahora, ¿quiénes no perciben la gratificación que se han fijado para la quincena de julio y de diciembre? Por ejemplo, los trabajadores del sector agrario. Los trabajadores del sector agrario tienen una norma especial, ¿no?, la ley 27360, que aprueba las normas de promoción del sector agrario. Ellos, mediante esta ley, tienen fijado de que las gratificaciones van incluidas en su jornal diario, ¿no? Se promedia y ambas partes se considera dentro de su salario. Entonces ellos no es que estén excluidos, ¿no?, sino que lo perciben, pero lo perciben con su jornal, ¿no?, con su remuneración, con su retribución. Ahí va incluido, ¿no?, las dos gratificaciones legales. También no perciben las gratificaciones en sus fechas los trabajadores con remuneración integral, ¿no? Los trabajadores con remuneración integral perciben una remuneración ordinaria a la que se incluye muchas veces las gratificaciones y las CTS, ¿no? Se prorratea el monto de las gratificaciones y de las CTS y se incluye en la remuneración ordinaria.
¿no? A eso se denomina la remuneración integral anual. Y es lo que perciben los trabajadores, pero previo acuerdo. Acuerdan el trabajador y el empleador, ¿no?, para percibir este tipo de remuneración. Entonces, estos dos trabajadores ya no van a recibir las gratificaciones en las fechas indicadas, ¿no? Ya lo están percibiendo mensualmente a través de sus remuneraciones. Las gratificaciones no se encuentran afectas, ¿no? La gratificación se recibe íntegra. Es una remuneración íntegra. No sufre ningún descuento, ni siquiera el impuesto a la renta, ¿no? Está liberado de cualquier afectación, salvo que el trabajador autorice, ¿no? El trabajador autorice que se le descuente la gratificación, pero debe haber una autorización expresa, ¿no?, para que el empleador proceda a efectuar una retención o un descuento, ¿no? O también, ¿no?, podría darse el caso de que existan mandatos judiciales, ¿no? Y el empleador tiene que cumplir, ¿no?, este mandato judicial en la forma en que el juez o la autoridad judicial ordene. Si dice que hay que descontar la gratificación, hay que descontar la gratificación, ¿no? Entonces, solamente esas serían las dos excepciones para que se pueda afectar las gratificaciones anuales. Las gratificaciones anuales también van acompañadas de una bonificación extraordinaria, ¿no? Una bonificación extraordinaria que al inicio surgió solamente para que se exonere, ¿no?, del pago que efectúa el empleador al sistema de salud, ya sea a e-salud o a una EPS, una entidad prestadora de salud, ¿no? Pero posteriormente, mediante otra ley, se hizo permanente. Entonces, ¿y cómo está conformada esta bonificación extraordinaria? Precisamente lo constituye el monto, ¿no?, que el empleador paga o deposita a la cuenta de estas dos entidades, ¿no? O es de salud o es de la EPS. En el caso de salud, el aporte que el empleador efectúa es el 9% de la remuneración, ¿no? Ese 9% ya no es depositado a la cuenta de salud, sino es depositado a la cuenta del trabajador. Claro, se entiende que el aporte a salud ya lo está haciendo con su remuneración ordinaria. Entonces, al pagarle la gratificación, se está haciendo un doble aporte. Entonces, se ha exonerado a la gratificación de este pago. Entonces, en lugar de que el empleador pague a salud, se lo da al trabajador, ¿no? Lo mismo ocurre cuando el trabajador está afiliado a una EPS, ¿no? El monto que aporta el empleador, ¿no?, la empresa, la EPS, es el 6.75%, ¿no?, que ya no le va a aportar a la EPS, sino se lo va a entregar al trabajador. Esa es la naturaleza de esta bonificación extraordinaria, ¿no?, que es pagada conjuntamente con la gratificación, ¿no? Se paga la gratificación y también se paga la bonificación extraordinaria. Esta bonificación sí está afecta, ¿no?, al impuesto de la renta de la quinta categoría. Solamente a esta
esta afecta solamente a esto, ¿no? A esta retención. ¿Qué efectos ha producido la pandemia del COVID a los derechos de los trabajadores? Obviamente hay efectos mucho más graves que el no pago de las gratificaciones, ¿no? El despido, por ejemplo. En este caso, como medidas, ¿no? Como medidas laborales, como paliativos, el Estado, el gobierno, facultó la suspensión perfecta de los trabajadores. ¿Y qué es la suspensión perfecta? Es la no prestación de servicio y el no pago de remuneraciones. Lo contrario a la suspensión imperfecta, ¿no? Cuando hay suspensión imperfecta, el trabajador no presta servicios y el empleador paga remuneraciones. Pero se trata de una suspensión perfecta, no trabajo, no pago. Que casi es similar, bueno, los efectos son similares, ¿no? Con la licencia sin goce de remuneraciones, ¿no? Porque ambos tienen el mismo efecto. No trabajan, no pagan. ¿Qué ocurre cuando el trabajador está dentro de cualquiera de estas dos figuras, medidas laborales? Simplemente no va a percibir las gratificaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque no está trabajando, no está prestando servicios. Y la norma dice, como requisito, estar trabajando en la oportunidad del pago. Entonces, lamentablemente, ¿no? Estas dos figuras laborales afectan al trabajador, ¿no? Para el cobro de sus gratificaciones, por lo pronto, la gratificación del mes de julio. Salvo que exista acuerdo, ¿no? Hay, antes de entrar a la suspensión perfecta o la licencia 50, podría haber un acuerdo, o posteriormente, porque generalmente, en gran parte de las empresas han trabajado hasta el 30 de marzo, ¿no? Porque la cuarentena y el aislamiento social se inició el 16 de marzo. Entonces, toda esa quincena han trabajado con goce de haber. Bueno, no habrán trabajado, pero han estado con goce de haber. Entonces, estando con goce de haber, sí les corresponde. Entonces, pongamos que han trabajado enero, febrero y marzo. Se considera como trabajado. Ya en abril y otros en mayo, ¿no? Y otros en junio, dependiendo, han aplicado la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, ya a partir de esta fecha, no trabajan. Generalmente se ha dado hasta el 9 de julio, otros hasta septiembre, otros hasta diciembre. Entonces, estos trabajadores, como no están prestando servicios en la oportunidad del pago, lamentablemente van a tener problemas. No van a poder cobrar. Salvo que a veces la empresa se puede mostrar un poco empático y paguen la gratificación por lo menos esos 3 meses, enero, febrero y marzo, ¿no? Pero vamos a ver cuál va a ser la respuesta del empleador, porque se puede dar el caso que el empleador con malicia ya en el mes de junio ha aplicado la suspensión perfecta. ¿Para qué? Para no pagar simplemente para no pagar la gratificación de julio, ¿no? Sabiendo de que no va a estar trabajando en julio. Ojalá que no se dé esa figura. Pero ese es uno de los efectos nocivos, ¿no? del COVID frente a las gratificaciones. Pasamos a la siguiente.
Otro efecto que tiene también el COVID, ¿no? Es la reducción de la remuneración, que también es otra medida que han estado adoptando muchas empresas, ¿no? Se ha reducido la remuneración. Se ha reducido a diferentes porcentajes, porque eso se negocia, ¿no? Eso ha sido materia de negociación. Han tenido que conversar, han tenido que pactar la reducción de la remuneración, porque no puede ser de manera unilateral, ¿no? Entonces, igualmente, habría que ver cuándo se ha reducido, ¿no? Y hasta cuándo. Lógicamente no debe ser menos de la remuneración mínima vital, pero para el cálculo de la gratificación se toma en cuenta la remuneración reducida, ¿no? La nueva remuneración. Igual, ¿no? Otro hecho que afecta también al trabajador. Salvo también que haya pacto, porque siempre hay que privilegiar el acuerdo entre las partes, la negociación, ¿no? Que sea consensuado, ¿no? Que la reducción de la remuneración no afecte los derechos y beneficios sociales, ¿no? Que la reducción de la remuneración solamente sea de la remuneración y por un determinado periodo, y luego restablecerse la remuneración continua, habitual, ¿no? Pero si hubiese algún acuerdo que establezca que solamente se rebaja la remuneración y más no afecta los demás derechos y beneficios sociales, entonces le correspondería una íntegra. De lo contrario, se le va a tener que pagar la gratificación teniendo como base de cálculo la última remuneración. Otra que no afecta, el COVID, ¿no? Felizmente, no afecta en casos en que el trabajador haya estado con licencia con goce de haber, ¿no? O también haya estado desempeñando trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? A veces se ha dado también casos en que se ha reducido la jornada laboral, pero no la remuneración. ¿Por qué? Porque es compensable. Más adelante se va a compensar, pero sí se ha reducido la jornada laboral. Es decir, todo esto se ha pactado, ¿no? Y vuelvo a decir, hay que privilegiar el pacto, el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Entonces, si el trabajador ha estado percibiendo remuneración y está prestando servicios a la época o a la oportunidad del pago, no le va a afectar. No le va a afectar y va a cobrar su gratificación íntegra. Ahora, ¿qué pasa si el empleador se negara al pago de las gratificaciones? Porque eso también va a ocurrir. A pesar de que el Estado ha otorgado una serie de facilidades, una serie de bondades a las empresas, pero con la finalidad de no despedir, no suspender, no aplicar la suspensión perfecta, de mantener a los trabajadores. Pero, bueno, las empresas han despedido y han suspendido los contratos de manera perfecta, ¿no? Pero ahora se acerca ya la fecha de pago. ¿Y qué pasa si el empleador se niega a pagar? Estaría cometiendo una infracción laboral grave. Y para eso están las autoridades administrativas. Las autoridades administrativas son las que van a fiscalizar, van a supervisar el cumplimiento de este beneficio social, de esta gratificación, ¿no? Y en caso de no cumplir con el pago, como vuelvo a decir, estarían cometiendo una falta grave, ¿no? Y que acarrea multa. Y la multa, el monto de la multa se fija dependiendo
del número de trabajadores afectados de esa empresa, ¿no? Calculados en base a la UIT. En estos casos, el trabajador necesariamente tendrá que recurrir a la SUNAFIL dependiendo en qué tipo de empresa trabaja, ¿no? Porque la SUNAFIL ha acogido las empresas, las pequeñas y grandes empresas, ¿no? Mientras que el Ministerio de Trabajo ha acogido las microempresas. Entonces, tendrá que recurrir ante el SUNAFIL o a las instancias, ¿no? A las instancias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del lugar donde trabaja. Ya sean zonas de trabajo, subzonas de trabajo, ¿no? Pero que son los llamados a fiscalizar y a imponer las multas correspondientes. Y ojo, la multa no es para el trabajador, ¿no? Al trabajador se le va a pagar, le van a obligar a pagar la gratificación más los intereses legales. La multa va para el SUNAFIL. Bueno, quiero agradecer una vez más a Innovación Jurídica por esta generosidad que han tenido conmigo para estar frente a ustedes exponiendo este temita de actualidad, ¿no? Que es las gratificaciones anuales. Muchas gracias. Gracias, doctor, a usted. A continuación, vamos a dar lectura a algunas preguntas por parte del público. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la Autoridad Administrativa de Trabajo no aprueba la suspensión perfecta? Si no aprueba la suspensión perfecta. Bueno, como habíamos señalado, la suspensión perfecta tiene similitud con la licencia sin goce de remuneraciones. ¿Qué los diferencia? Que la suspensión perfecta tiene que ser autorizada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, mientras que la licencia sin goce de remuneraciones puede ser a solicitud de parte o puede ser consensuado entre el empleador y el trabajador. Cuando se tramita la suspensión perfecta del contrato de trabajo, se recurre a la Autoridad Administrativa de Trabajo. La Autoridad Administrativa de Trabajo, luego de recibida la solicitud, va a verificar si realmente existen las causas que justifican esta suspensión, ¿no? Pero ya de antemano, el empleador ha suspendido, ¿no? Ha suspendido el contrato en la modalidad de perfecto. No asiste el trabajador, mientras tanto se va tramitando hasta que finalmente la autoridad puede no aprobar o aprobarla, esta suspensión. Y si no la aprueba, el empleador estará obligado al pago no solamente de las remuneraciones que ha dejado de percibir el trabajador, sino también pagará las gratificaciones y todos los derechos y beneficios sociales que conlleva, ¿no? Porque requiere de una autorización expresa, una resolución autoritativa que autorice, ¿no?, la suspensión perfecta. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe entre una licencia sin goce de haber con la suspensión perfecta del contrato de trabajo? Claro, ya lo habíamos señalado, ¿no? La suspensión perfecta
es una potestad del empleador, ¿no? Hasta por 90 días, pero debe ser aprobada por la autoridad de trabajo. Necesariamente tiene que contar con una autorización, ¿no? Mientras que la licencia sin goce de remuneraciones lo solicita el trabajador, ¿no? Lo solicita el trabajador por diferentes causas o también puede ser consensuado, ¿no? En este caso de la pandemia, ¿no? Generalmente ha sido consensuado, ¿no? Ha sido producto de un acuerdo del trabajador con el empleador, porque unilateralmente el empleador no podría imponer la licencia sin goce de haber. Ok, doctor, interesante su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿los trabajadores extranjeros tienen derecho a la gratificación? Ah, sí, pues ahora que tenemos muchos trabajadores extranjeros, ¿no? Muchos de ellos han venido con autorización para trabajar, tienen permiso para trabajar, están trabajando formalmente y si están desempeñando sus labores o están trabajando formalmente, tienen derecho a percibir todos los beneficios, ¿no?, que otorga nuestro país. Su condición de extranjero no le restringe ningún derecho. Ellos podrán, ¿no?, válidamente percibir las gratificaciones anuales con las mismas características de un trabajador nacional, ¿no? Doctor, aquí tenemos una pregunta. ¿Es la bonificación por productividad o la asignación a cargo de se incluyen en la gratificación? Las bonificaciones. Sí, a veces hay bonificaciones al cargo, ¿no? Hay bonificaciones al cargo, a veces porque me encargaron la gerencia, ¿no?, me otorgó una bonificación, o simplemente porque desempeño un cargo de gran responsabilidad, me abonan una bonificación, ¿no? O las bonificaciones por productividad. Todas estas sí conforman parte de la remuneración computable, ¿no?, o sirven de base para el cálculo de la gratificación, pero con el requisito de que estos sean regulares, ¿no?, sean continuos, que se perciban por lo menos 3 meses durante el semestre, ya sea el primero o segundo semestre. En esos casos corresponde. Inclusive hace poco se publicó una sentencia, ¿no?, de la Sala de Derecho Constitucional y Social, estableciendo, se trata de un trabajador del Banco de la Nación, ¿no?, que era gerente y por ocupar el cargo de gerente le daban dos asignaciones, una bonificación y asignación, que finalmente la Corte Suprema resolvió favorable, ¿no? Hizo que el Banco de la Nación considere, ¿no?, para efecto de la gratificación, estas bonificaciones. Doctor, muy bien. La última pregunta que nos está realizando el público, y creo que es la más importante en esta pandemia. ¿Qué es lo que pasa si el trabajador ha fallecido con COVID-19? Sí, esto es, lamentablemente, en esta oportunidad ha sido frecuente. Muchos trabajadores han fallecido. Trabajadores que los conocemos y nos hemos enterado también por otros medios de otros trabajadores que han fallecido como consecuencia del COVID-19. Y muchos de ellos estaban reclamando sus derechos y beneficios sociales, que inclusive estaban ya en el Poder Judicial. En algunos casos hasta tienen sentencias y ya están en ejecución, ¿no? Pero que lamentablemente tanto las entidades del Estado como las empresas privadas no pagaban.
Entonces, ¿qué hacer con estos trabajadores que han fallecido como consecuencia del COVID? Ellos, bueno, ya fallecieron, pero los derechos han quedado ahí. Entonces, los deudos, ¿no? Los deudos tendrían que tramitar, ¿no? Si es que no hay una declaración, ¿no? Una declaración voluntaria, ¿no? Un testamento de parte del trabajador fallecido, tendrían que solicitar ya sea al juzgado, ¿no? A la autoridad jurisdiccional o al notario, una sucesión intestada que les permita ser sucesores procesales, ¿no? Y continuar con el trámite para el pago de sus derechos y beneficios sociales, y también en casos de la actividad privada y se han fallecido recientemente, cobrar las gratificaciones que en la parte que corresponda, pero el derecho no está perdido. Nos están haciendo llegar otra preguntita más. La pregunta va de Pablo Soria. ¿Qué es lo que pasa si el trabajador y su empleador acordaron en que él no le iba a pagar su gratificación? ¿Esto puede realizarse o es obligatorio pagar la gratificación? Bueno, el pago de la gratificación es obligatorio, es un mandato de la ley, ¿no? Es un mandato legal que tiene que cumplirse. Ahora, cuando se ha pactado de que la gratificación no se pague, será por razones coyunturales, pero esa gratificación no se pierde, ¿no? Probablemente lo hayan diferido, ¿no? Lo hayan diferido para meses posteriores, pero no creo, en todo caso sería un pacto nulo si es que han convenido en que no le va a pagar las gratificaciones, ¿no? En ese caso, como todo derecho laboral tiene carácter de irrenunciable, ese pacto es nulo, ¿no? No puede posteriormente obtener, ¿no? Ojalá que ese convenio que haya suscrito sea solamente para posponer la fecha de pago y no el hecho que no se le pague. Ok, Héctor, muchas gracias. Se ha concluido con las preguntas acerca de esta ponencia brindada. Es más, le agradecemos nuevamente por haber enriquecido los conocimientos jurídicos de los participantes. Con esto, damas y caballeros, se da por concluido la ponencia programada para el día de hoy. Asimismo, agradecemos a todos los participantes que se están conectando por vía Zoom y Facebook Live, invitando a que sigan a la página de Facebook de Innovación Jurídica para más ponencias. Hasta otra oportunidad, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias.